Qué privilegio, amén, poder estar nuevamente en este lugar compartiendo, amén, la palabra y siendo edificado por ella. Amén, ahí donde estamos, vamos a buscar en nuestra Biblia la carta a los Colosenses, capítulo 2, el versículo 8, vamos a leer. Colosenses 2:8. Leemos palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la guianza del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra. Ahí tiene un título que dice plenitud de vida en Cristo. Y dice la palabra del Señor, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Vamos a leerlo de nuevo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Vamos a orar. Bendito Padre, hoy en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te damos gracias por tu infinito amor, por tu infinita misericordia, Señor, por permitirnos venir a este lugar, Señor, tu casa, a darte gloria, a adorarte, Señor, a ser instruido por tu palabra para comprenderla y obedecerla. Te damos gracias por este tiempo, Señor, porque sabemos de que tu palabra hoy hace la obra para la cual fue enviada y será un refrigerio para nuestras almas. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te damos gracias. Amén, amén y amén. Vamos a colocarnos cómodos, dándole gloria a Dios. Amén. Hermano, yo tengo un tema que vamos a desarrollar que tiene como título ¿quiénes somos y cómo somos? Algo muy importante, ¿quiénes somos y cómo somos? Pero primero vamos a iniciar trayendo acá un significado de una palabra, que es una palabra usada actualmente por muchas personas, por muchos conferencistas, ¿sí? Que es la palabra cosmovisión. ¿Sí han escuchado esa palabra? La cosmovisión, no solamente del cosmos. Cuando dice la palabra cosmovisión, se refiere a la forma, dice acá, es el conjunto de creencias, valores y conceptos que dan sentido a la experiencia humana que guía la forma en que se percibe la realidad. Hay que ponerle cuidado a esto porque esto es algo de la manera en que el mundo está trabajando al hombre. ¿Amén? Entonces, la cosmovisión, hagamos así, miren, la cosmovisión es esto, sí. La forma que yo veo las cosas que yo percibo, las cosas que me rodean. Sí, dice, voy a leer nuevamente acá, dice, es el conjunto de creencias, valores y conceptos que dan sentido a la experiencia humana y guían la forma en que se percibe la realidad, ¿sí? Ese es un concepto de cosmovisión. Entonces, pero prácticamente la cosmovisión es la forma en que yo veo las cosas desde mi punto de vista. Entonces, el mundo ahorita nos ofrece un montón de cosmovisiones. O sea, si uno se pone a dar cuenta ahorita cómo el mundo nos vende la forma de ver el mundo, nos quedamos aterrados. Y si nosotros no estamos firmes, nos lleva el mundo, amén. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos que diariamente tenemos situaciones que vivimos y de las cosas que nos rodean, así es el comportamiento que tenemos. Sí, o sea, en nuestro diario vivir tenemos que tener claro de dónde viene nuestro comportamiento y nuestras costumbres. ¿De dónde vienen? ¿Sí? ¿De dónde vienen esos comportamientos y esas costumbres? Nosotros venimos
de una familia, ¿cierto? A veces funcional, a veces disfuncional, a veces con problemas, a veces con no, pero siempre en toda familia hay dificultades, ¿cierto? Es más, el Señor dijo que en este mundo íbamos a tener, ¿qué? Aflicciones. Y que cada día iba a tener su propio mal, ¿cierto? Y que pero Él nos iba a dar la capacidad de afrontarlo y sobreponernos a esas situaciones. ¿Amén? O sea, Dios no nos dijo que Él no nos iba a librar del problema, sino que Él nos iba a dar la capacidad para afrontarlo y sobreponerlo. Porque eso Él decía, o sea, tú estás conmigo, yo he vencido el mundo, ¿sí? O sea, cuando yo creo que el Señor está conmigo, es porque Él me está dando la capacidad de sobreponerme a esas situaciones. Pero entonces, cuando yo tengo ya claro de dónde vienen mis comportamientos, mis costumbres, esto está revelando realmente quién soy o quiénes somos. Porque, ¿cómo yo identifico una persona, por ejemplo, un ejemplo? Vamos a colocar un ejemplo. Si alguien lo ve con una camisa de un equipo y dice, bueno, esa persona es hincha de tal equipo, ¿cierto? Tiene puesto una camisa, ¿verdad? Está identificado con un uniforme, con una camiseta, ¿sí? Si nosotros vemos a alguien yo tengo un gran amigo que él me llama, hermano, y ese era un cristiano excelente, pero lo alcanzó el judaísmo y me lo está volviendo loco, ¿sí? Y cada vez que me llama, me dice y me insiste, y todos los días dejándose llevar por palabras que son como sutiles, como dice acá, pero lo va arrastrando todos los días y va negando más a Cristo. Es tremendo. Eso es tremendo, hermano. ¿Por qué? Por cosmovisiones, por manera en que las personas ven el mundo, hermano. ¿Sí? Y nosotros que estamos viendo bibliología, también podemos ver que hay conceptos de teólogos que también son errados. ¿Sí? Entonces, por eso tenemos que trabajar fuertemente en saber quiénes somos. Aunque nosotros podemos identificarnos fácilmente quiénes somos por nuestro entorno y aparte de todo también por nuestro comportamiento. Eso indica mucho quiénes somos y nuestro comportamiento nos lleva a saber quiénes somos. Por creer sabemos que somos algo, pero cuando nos comportamos nos lleva a saber quiénes somos, cómo reaccionamos. ¿Sí? Entonces, eso que diariamente vivimos va a forjar algo en nosotros, que es nuestro carácter. Las circunstancias que vivimos a diario va formando nuestro carácter. Las dificultades, las situaciones, todo lo que nosotros diariamente vivimos va formando en nosotros un carácter. Nosotros nacemos con una personalidad, ¿cierto? Pero cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, Él dice que se va a perfeccionar en nuestras debilidades. Lo que ocurre es que a veces nuestro orgullo no nos deja reconocer nuestras debilidades, y si no reconocemos nuestras debilidades, Dios no puede obrar en ellas. Porque el Señor dijo, y Él prometió en su palabra, que Él se iba a manifestar en medio de mi debilidad. Pero ¿será que como humanos sí estamos reconociendo nuestras debilidades? A veces no lo hacemos, hermano. Y por eso vemos que estamos dando vuelta en el mismo lugar, porque no le entregamos esa parte a Dios para que obre en esa área de nuestra vida. Amén. Entonces, ese carácter que se va formando en nosotros a causa de todas las circunstancias que vivimos, es el carácter que vamos a desarrollar. Y es lo que Dios va a entrar a moldear en la vida del creyente. ¿Sí? Pero cada vez que nos afrontamos a unas situaciones, a muchos problemas, ¿cómo reaccionamos? ¿Qué tenemos nosotros para reaccionar? ¿O qué herramientas utilizamos para solucionar? Dice el pastor, ¿qué marcos de referencia tenemos para solucionarlo? Sabemos de que hay marcos de referencia buenos y hay marcos de referencia malos, ¿cierto? Entonces, pero si no tenemos definido eso, el mundo diariamente nos va mandando información, hermano, porque recuerda que lo del espíritu no tiene que ver nada con lo de la carne.
Y nosotros vivimos en el mundo. Dice, cuando Jesús oró por los apóstoles, y nosotros vemos en Mateo, en Juan, que Jesús envía a sus discípulos, él le dice a Dios, ellos están en el mundo, ¿pero qué? Pero no son del mundo. O sea, nosotros estamos aquí, pero no somos del mundo. Entonces, el sistema, el mundo, que es un sistema de pensamiento que gobierna acá a las personas que habitan en él, todos los días nos va compartiendo su forma de ver el mundo. Todos los días. Hermano, es tremendo cuando uno se pone a ver una película, una serie. Si tú no estás preparado, te puedes estar confundiendo. Si tú no tienes claro tus marcos de referencia, puedes estar terminando comportándote como un mundano, porque no tienes claro quién eres. Y ese es el problema del hombre. Ese es el problema del hombre. Entonces, nosotros cómo vemos que el mundo nos torpea a nosotros diariamente, por medio de la televisión, por medio de las redes sociales, ¿cierto? Por medio de la radio, ¿sí? Por medio del comportamiento de la cultura de la sociedad, sus actividades culturales y sociales. Entonces, cuando yo digo a nivel social es la apariencia. Cuando uno se mueve en un ámbito social, ve que hay mucho egoísmo, muchas apatías, y eso es lo que el mundo practica, ¿sí? Y para el mundo es normal, porque recuerden que ellos tienen una forma diferente de ver el mundo a como tú lo puedes mirar. Pero ¿qué pasa? Nosotros vivimos en el mundo, no pertenecemos al mundo, pero desafortunadamente, a veces por tener la escasez de marcos de referencia, tomamos actitudes del mundo y no nos terminamos dando cuenta. Y esto es lo que nos arrastra, porque nosotros podemos ver muchas cosmovisiones que el mundo nos ofrece. Por ejemplo, ahorita está de moda el relativismo. ¿Ustedes han escuchado hablar del relativismo? De que todo es relativo, de que nada es verdad, de que todo depende de cómo tú lo mires. O sea, esto no tiene nada que ver con Dios, porque lo de Dios es veraz, lo de Dios es una verdad. Lo de Dios es una verdad, hermano, lo de Dios, en Dios no hay variación de nada. Entonces, pero el mundo te ofrece por medio de sutilezas y te comparte un pensamiento, una cosmovisión de que las cosas son relativas y que hoy pueden ser y mañana no pueden ser, y que depende de qué manera la mires y que depende de qué manera lo hagas, siempre con sutileza, como dice la palabra que leímos inicialmente, ¿sí? Él te va metiendo filosofías huecas ahí, con sutilezas. Y eso se va colando, porque cuando nosotros no tenemos un marco de referencia, ¿sabes qué es el marco de referencia? El pastor siempre se pinta algo acá, ¿no? Pero el marco de referencia nos hace tener como un colador, hermano. O sea, para yo poder desechar lo malo y poder recibir lo bueno. Es como un filtro que nos permite que no nos entre suciedad a nosotros. Eso es lo que hace un marco de referencia. También la otra cosmovisión que te ofrece el mundo es la autopercepción. Sí, pues yo soy hombre, pero me percibo mujer y no pasa nada. Pero ¿cómo así? No, sí. Y si yo me percibo así, así me tiene que ver todo el mundo. Es una cosmovisión que el mundo ofrece. Y esa es una guerra cultural que tenemos hermano, tenemos que trabajar fuertemente y entender esto para poder sobreponernos a esa guerra cultural que tenemos. También otra cosmovisión que el mundo nos ofrece es de la empatía. Entonces, el mundo habla de la empatía y la transmiten de una manera equivocada. El mundo habla de la empatía de la gente que dice, tenemos que tener empatía con esa persona porque tiene este problema, y el mundo le consiente el problema, mas no le ayuda a resolver el problema. Pero Cristo, cuando él iba caminando, y la palabra empatía en la Biblia existe hace muchos años. En la Biblia no habla de empatía, habla de ¿qué? Que Jesucristo tuvo ¿qué? Compasión de los que estaban perdidos. O sea, él se colocaba en el puesto de esa persona y le daba dolor a él en su corazón de ver cómo estaban esas personas que iban como
como ovejas sin pastor, ¿cierto? Entonces, mientras que el mundo te ofrece una cosmovisión de esa persona, que de pronto se percibe un hombre que se percibe mujer y que hay que tener empatía con ella, es sobrellevarle su problema, pero el Señor dice, no, está perdido, vamos a hablarle, vamos a compartirle para que su vida sea transformada. El mundo lo sobrelleva de esa manera. Entonces son visiones, hermanos, que si nosotros no trabajamos en contra de esas cosmovisiones, nos van atrapando sutilmente. Nuestro comportamiento todos los días se va a parecer más al del mundo. Vemos ahorita cómo el socialismo se apodera de las mentes de las personas. Y cuando le hablan de la justicia social a alguien y dicen, la justicia social, pero muéstrame la justicia social en la Biblia. Y la gente te quiere compartir esa teoría que es que ellos van a luchar por los pobres. Porque ellos creen que la pobreza es el dinero. Y la pobreza no es el dinero. La pobreza y algo miserable es aquella persona que tiene ausencia de Dios en su corazón. Porque la riqueza las hace aquel al que Dios le prospera el trabajo de sus manos, hermano. Porque hay gente pobre que vive como rico. La palabra de Dios dice que hay gente que tiene poco y vive muy cómodo. Y hay gente que tiene mucho y vive de una manera miserable. Porque el que bendice realmente es Dios. Entonces, a estos jóvenes los estaban cautivando este pensamiento del socialismo, que alguien va a luchar por los pobres. Mientras que Jesucristo dijo que al que no tenía aún se le iba a quitar lo que tenía, o sea, aún el que no tiene, le será quitado lo que tiene. Y al que tiene más, le será dado más. Entonces, ¿cómo me explicas tú eso? Que siempre hablan personas alrededor de nosotros que tengan necesidad. Y nosotros vamos a ayudarles a esas personas. Pero también dice la palabra de Dios que el que no trabaja, que no coma. Entonces yo digo, bueno, búscame esa justicia social en la Biblia. No, son cosmovisiones que el hombre se inventa por medio de sutileza, porque le dicen, tenemos que ayudar a los pobres. Es más, el Señor dice que tenemos que ayudar al pobre, a la viuda, al huérfano, al necesitado, ¿cierto? Eso forma parte de nuestra vida. Dios nos mandó a eso, ¿ok? Dios nos mandó a eso. Pero Él dice que el que trabaja es digno de su salario. Él lo dice. Y si nosotros vemos los talentos, de esa misma manera se entregan. Aquel que fue diligente en producir más, Dios le va a prosperar más. Hermano, el dinero es una circunstancia y el dinero es una consecuencia. O sea, yo pienso de que nosotros que somos hijos de Dios, el dinero es una consecuencia. El Señor nos manda que seamos diligentes, que nos esforcemos y que trabajemos y que Él va a bendecir el trabajo de nuestras manos. ¿Qué nos hace falta? Nada. Eso que trae como consecuencia que tú prosperes. Total. Esforzados. Esforzados. Pero entonces la gente se deja vender estas ideas, hermano. Es que son ideas, son cosmovisiones que tú, al parecer alguien te dice eso, dice, wow, esto tenemos que hacerlo. Pero ¿por qué nos deslizamos de esa manera ante tantas formas de ver el mundo? ¿Por qué será que está ocurriendo esto? Aún en la iglesia ocurre. ¿Pero por qué, hermano? Porque realmente no tenemos claro quiénes somos. Si nosotros no sabemos realmente quiénes somos nosotros, si no sabemos cuál es nuestra identidad, estamos dispuestos a que nos coloquen cualquier nombre. O sea, cuando yo tengo una identidad, dice, pues mi nombre es Davis de la Cruz, tengo 47 años de edad, hijo de la señora Lina y del señor Antonio, entonces yo sé quién soy, dónde vengo, ¿cierto? Pero si yo no tengo claro quién soy, me ponen cualquier entidad, me colocan. Y ese es el problema de las personas. Aún la iglesia no sabe quiénes somos. Hermano, ya es muy importante, así como dice aquí la escritura, que mira que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. O sea,
nos están adoctrinando en el mundo. Nos están vendiendo una cosmovisión totalmente diferente a la que tú y yo debemos de entender y manejar. ¿Sí? Nosotros podemos ver en Mateo 16:6. Mateo 16:6 dice la palabra de Dios. Dice, mirad y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Cuando ella habla de esa levadura son cosas que ellos manejaban, filosofías, pensamientos, ideas, conceptos que ellos manejaban. Es más, Jesús le decía, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Sí? Entonces, hermanos, si nosotros vemos esto, podemos entender de que la iglesia tiene un grave problema. Es que aún no sabemos quiénes somos. Nosotros somos hijos de Dios, ¿cierto? Gloria a Dios, amén. Somos hijos de Dios. La palabra de Dios nos dice en Juan 1:12. ¿Qué dice Juan 1:12? Dice la palabra de Dios en Juan 1:12, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, los que creyeron, amén, y le recibieron. Pero, entonces, cuando yo he tomado esa decisión, yo paso a ser hijo de Dios, ¿cierto? Gloria a Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios acá? Gloria a Dios. Todos hemos tomado esa decisión de creer. Su misericordia nos ha alcanzado. Cuando llegan, porque recuerden de que esto no fue que yo, no, Él decidió amarme primero. ¿Amén? Yo estaba ahí en sus planes. ¿Por qué yo estaba en sus planes? Porque aún yo siendo pecador, Cristo murió por mí en la cruz del Calvario. ¿Amén? Y este plan venía desde Génesis. Ya venía ese plan y ese plan se cumple. Amén. Los planes de Dios se cumplen. Amén. Entonces vemos que ya somos hijos de Dios. Y si yo soy hijo de Dios, la palabra que me dice de que quiénes son los hijos de Dios, los que obedecen, ¿qué? La palabra. La escuchan, la obedecen y la ponen por obra. Ciertamente el que obedece es el hijo. Entonces, ya creí, soy hijo de Dios, pero también obedezco la palabra. Es muy importante. Entonces, ya creí, ya obedezco su palabra. Y cuando yo obedezco la palabra, pasa algo muy importante en nuestra vida. Ya tenemos un marco de referencia para nuestra vida. O sea, mire, el marco de referencia de nosotros es este. La Biblia, la palabra de Dios. Dice de que esta es la autoridad sobre todas las cosas. Gloria a Dios. Es inerrante. No se equivoca, no hay error en ella, ¿cierto? Se sobrepone sobre las costumbres, sobre la cultura, sobre las ideas de los hombres, sobre todas las cosas. Ella es la autoridad. Entonces, cuando ya yo soy hijo de Dios, he decidido recibir a Cristo en mi corazón, he decidido obedecer la palabra, ahí me identifico como hijo de Dios. Inmediatamente yo voy a tener un marco de referencia. El marco de referencia es la palabra. Entonces, la cosmovisión mía va a ser de la Biblia hacia el mundo. O sea, no del mundo hacia la Biblia, no. Ya como creyente, como hijo de Dios, como una persona madura, yo tengo que ver el mundo desde la palabra. Así. O sea, yo no puedo pretender ya ver el mundo de otra manera. ¿Sí? Porque el Señor entregó su palabra para que esa palabra nos trajera bienestar, para que nos limpiara, para que transformara nuestra vida. Gloria a Dios. Para que fuéramos libres. Pero yo para ser libre tengo que obedecer la palabra. ¿Sí? No solamente ser oidores, sino que hacedores. Hermoso eso, ¿cierto? Pero cuando ya yo sé quién soy y comienzo a obedecer la palabra y tengo ese marco de referencia,
ahora sí puedo saber, como está el título de la prédica, ¿cierto? Dice, ¿quiénes somos? Ya somos hijos de Dios, ¿sí? Y ahora, ¿cómo somos? Si ya somos hijos de Dios porque hemos decidido creer en Cristo, porque hemos decidido obedecer su palabra y que esa palabra sea nuestro marco de referencia y que esa palabra la cosmovisión que yo manejo, hermano. O sea, toda la Biblia, como es la autoridad sobre todas las cosas, tiene la capacidad de juzgar todo, de ver todo. O sea, si yo miro, con la Biblia es suficiente vivir. En la Biblia se habla de la familia. Si yo quiero ser un buen padre, en la Biblia están las instrucciones, ¿cierto? Si yo quiero ser un buen hijo, en la Biblia están las instrucciones. Si yo quiero ser un buen hermano, en la Biblia están las instrucciones. Si yo quiero tener largura de días en mi vida, ahí están las instrucciones, ¿cierto? Si yo quiero ser un hombre próspero, ¿qué dice Proverbios 22:4? Mire lo que dice aquí Proverbios 22:4. No. Proverbios 22:4. Dice, mire, el hombre gasta su vida en esto, buscando riquezas, buscando reconocimiento y buscando salud. El hombre gasta su vida, invierte lo que sea para que lo honren. Hay muchas personas, hermanas, que son terribles y quieren que les reconozcan, o sea, hacen lo que sea para que las personas, a veces cogen y si son jefes, peor, pisotean al de abajo porque tienen que darle venia, porque sí, pero esto lo hace Dios. Entonces, el hombre gasta su vida buscando riquezas, buscando honra y buscando vida. Pero esto es una recompensa. Dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad, de reconocer que sin Dios yo no soy nada, y el temor a Jehová. O sea, esto es una recompensa que el hombre recibe a causa de en todo tiempo reconocer que necesita a Dios en su vida y de darle el lugar a Dios en su vida que Dios se merece. Ya. Mi cosmovisión cambia. Mi vida cambia. Hermano, ya la palabra es la que rige mi vida, rige mi comportamiento. Y si rige mi comportamiento, ya puedo saber, ¿sí? O sea, ya sé quién soy y ya puedo definir cómo soy. ¿Por qué cómo soy? Porque si a mí la palabra me rige, ya no voy a comportarme como un mundano, sino que voy a dar testimonio de que Cristo vive en mí. ¿Cierto? Entonces, si Cristo vive en mí, yo estoy reflejando el amor de Dios a la humanidad por completo. Hermano, la gente que nos juzga a nosotros porque somos cristianos, ellos nos juzgan porque nos quieren ver caer. O sea, ellos se viven incomodando de que uno se guarda para Dios. ¿No te has dado cuenta? Mire, yo he viajado en convenciones, yo me gano convenciones a nivel nacional y yo he viajado y se sientan a verme, o sea, a verme a qué hora yo resbalo. O sea, me da risa, ¿sí? Porque ellos se sientan a ver, ay, pero es que esto te está mirando, y como yo a veces voy solo, entonces comienza a tomarme el pelo, pero no, Dios me ha ayudado. Pero ellos están pendientes, hermano, de que tú resbales. Pero cuando tienen una dificultad, ¿a quién buscan? A ti. Dios te ha ayudado a dar testimonio de que Cristo vive en ti, porque ellos sí saben quién eres tú, porque tú les has dado testimonio. Entonces, si yo tengo claro quién soy y cómo soy, hermano, el entorno tuyo, tú lo puedes transformar. Esa cosmovisión que el mundo te ha querido vender, tú la puedes echar fuera, porque en ti hay una mayor, y esa mayor fue dada por Dios, que es la palabra. Entonces ya la forma de juzgar todas las cosas son diferentes, porque cuando uno le habla a algo, ¿de qué? De la palabra. Cuando uno le habla a alguien que está hablando, hermano, vean, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Dice, pero es que tú vienes a condenar a todo el mundo. Yo no lo condeno, la palabra dice. No lo estoy diciendo yo, la palabra lo dice. Entonces, hermano, nosotros podemos ver
¿cómo esto pasa? ¿Cómo ocurren todas estas cosas? ¿Cómo el mundo vende algo? Pero si yo no tengo el marco de referencia y no tengo mi cimiento fuerte de saber quién soy yo y cómo me debo de comportar, estás dispuesto a caer. Y prepárate porque te vas a caer duro porque realmente no sabes quién eres. ¿Sí? Y terrible uno vivir una vida. Si yo no sé quién soy yo, no voy a tener propósitos en la vida. Yo tengo que tener claro quién soy yo. Hermano, Dios nos ha dado a nosotros capacidades para poder llevar a cabo muchas cosas. Pero por no saber quién eres tú y por no saber las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros, nos perdemos de un montón de privilegios que solamente están destinados para los hijos de Dios que están dispuestos a creer. Pero hermano, no sabemos, no conocemos la Biblia y si no tenemos marcos de referencia en nuestra vida, tenemos que prepararnos para que el mundo tome el control de nuestros pensamientos y que el Señor reprenda al diablo, amén. Porque la máxima autoridad que debemos de tener nosotros en nuestra vida es la palabra de Dios. Cuando ya yo soy maduro y puedo entender esto, que yo tengo que ver la vida con la cosmovisión de las Escrituras, ya yo puedo darle manejo a muchas situaciones que se me presentan a diario en la vida. De pronto una persona que se sienta a ver una prédica, por eso es que el pastor dice, Señor, cuídalo de enseñanzas raras, ¿sí? De apostasías, porque es que no tienen la capacidad de discernir, porque es que no conocen la palabra. Hermano, si tú no tienes unos marcos de referencia, claro, tú no puedes andar exponiéndote porque estás corriendo riesgos. Yo los invito a que todos los días nos esforcemos a que la cosmovisión nuestra sea todos los días más apegada a la palabra. Sea la palabra nuestra cosmovisión. O sea, la manera de ver el mundo siempre debe estar ceñida a la palabra. La palabra es la verdad absoluta sobre todas las cosas. En ella tenemos libertad. En ella tenemos una verdad absoluta. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Entonces, cuando yo digo que ya sé que soy quién soy un hijo de Dios, y que cómo somos, porque ya sé cómo somos, porque doy testimonio de que Cristo vive en mí y que esas obras que Dios dijo que iban a suceder en mi vida han ocurrido porque me he dispuesto a creer y me he dispuesto a escuchar la palabra, a entenderla y a obedecerla. Doy testimonio de que Cristo vive en mí. Entonces, a causa de esa cosmovisión que tú vas a tener por ese conocimiento que estás adquiriendo, hermano, tu entorno va a ser transformado. Porque todo el mundo está esperando que nosotros seamos diferentes. En nuestro hogar todo el mundo está esperando que seamos diferentes. Y qué hermoso uno puede tener la cabeza en alto, ¿cierto? En el trabajo, en los lugares donde uno va. Decirle, mire, este es evangélico. Sí, pero no hay nada que decir de ese evangélico. Me van a decir, venga, ¿por qué no oramos? Hermano, porque ellos pueden de pronto señalarte y lanzar una burla, pero ellos saben de que en ti hay algo diferente. Ellos sí saben quién eres tú. Si das testimonio, ellos sí saben quién eres tú. Lo que tenemos que trabajar nosotros es que el marco de referencia de nosotros tiene que ser transformado y cambiado. Nuestro marco de referencia debe ser la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿qué característica tiene alguien cuando ya uno sabe quién es? O sea, yo digo, si uno mira la palabra de Dios en Primera de Juan 2:4, Primera de Juan 2:4, vamos a leer Primera de Juan 2:4. Dice, entonces, el que ya sabe que es hijo de Dios, dice que el Padre, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hace la verdad y la verdad no está en él. O sea, aquel que ya sabe cómo es, él practica la justicia. No tiene que vivir de esta manera. ¿Practicar la justicia qué? ¿Será que uno es bueno y no peca? No, o sea, yo pienso que practicar la justicia es vivir la palabra de Dios. Porque
ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario nos justificó hasta el Padre. Y su propósito de Él para con nosotros está en la palabra. Entonces, vivir bajo los parámetros de la palabra, ¿sí? Es muy importante para nosotros, ¿sí? Y tener claro algo, hermano, ¿sí? Y tener claro algo. Ya sé que soy hijo de Dios, que vivo para hacer sus obras y que la palabra es la verdad y la palabra que yo he recibido es la palabra con la cual yo voy a ver el mundo. Ya el mundo yo no lo voy a ver bajo las ideas huecas que me ofrecen. Yo tengo el marco de referencia, que es la Biblia. Hermano, yo por eso le pregunté al pastor el martes, porque, hermano, yo soy nuevo acá con ustedes. Y cuando hablan de marcos de referencia, no todo el mundo está acostumbrado a hablar de esa manera. Entonces, ¿hay marcos de referencia buenos? Sí, hay marcos de referencia buenos. La Biblia es el marco de referencia perfecto para el hombre. Entonces, nosotros podemos ver de que ya las cosas son diferentes. Si nosotros miramos a ver qué dice en Santiago 1, 21 y 22. Santiago 1, 21 y 22. Por lo cual, desechando toda inmundicia. ¿Las inmundicias cuáles son? Las costumbres del mundo. Y abundancia de malicia. Recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar, ¿qué? Vuestras almas. Esa palabra implantada, ¿cuál es la palabra que se implanta en vuestros corazones? Miren. Esta es la palabra. Pero ¿cómo así dice? Con mansedumbre. ¿Usted qué se imagina con mansedumbre? O sea, dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre, con humildad, recibirla. Hermano, es necesario recibir esa palabra. Es necesario ser humilde ante todo. Que esa palabra pueda transformar cada área de nuestra vida, ¿cierto? La palabra nos limpia, la palabra nos renueva. Ya recordemos que tenemos un marco de referencia nuevo. Pero hermanos, si no permitimos que esa palabra haga la obra en nosotros, ese marco de referencia no lo vamos a poder usar. Es más, hay gente que decide no dar testimonio, y como no da testimonio, decide no recibir la palabra. Y esa palabra todos los días se va alejando más de él y él se va alejando más de la presencia de Dios. Tenemos que ser humildes para poder recibir esa palabra que duele. Hermana, porque hay palabras duras, ¿cierto? Y Señor, ¿qué le dijo el apóstol? Y Señor, pero dura es esa palabra. Pero ¿qué dijo él? Dijo, no, ¿a dónde iremos, cierto? Si solamente, ¿qué? Tú tienes palabra de vida eterna. A veces son palabras duras, fuertes, que la palabra te confronta, ¿cierto? Pero yo tengo que recibirla con mansedumbre. Un día yo estaba allá en Barranquilla y fui a una iglesia, estaba predicando un guajiro y él decía, pero hermano, es que yo llego a la casa y yo comienzo a predicarle y ellos comienzan a brincar y se molestan. Pero ¿tú sabes por qué se molestan? Porque tienen las llagas abiertas y cuando tú le tiras la sal, tú te tiras la sal en una llaga y esa... Tú brincas y tú te arde, pero la sal seca. Imagínate, sí, o sea, de en medio del chiste, estaba diciendo la verdad. Él decía, ¿cuál era el sufrimiento de Pablo? ¿Pablo sufría por predicar el evangelio? Pablo sufría por predicar la verdad. Porque muchos predican el evangelio y hermano, y los pastores, hay mucha gente que predica lo que no debe predicar para que lo inviten, para que la gente lo llame, para que la gente cree que si el pastor no va, las cosas no ocurren. Y lastimosamente pervierten la palabra. El sufrimiento de Pablo era por predicar la verdad y por eso era que él lo azotaban. Y por eso es que él le decía a Timoteo, esfuérzate, ve, predica a tiempo, fuera de tiempo, persiste. Pero ante todo predica la verdad. O sea, es que el sufrimiento de ellos no era por predicar, era por predicar la verdad. Entonces cuando tú llegas y lanzas en un lugar la verdad, para muchos es incómodo, porque no tienen la capacidad de recibir esa palabra con humildad. Pero si yo recibo esa palabra con mansedumbre, esa palabra puede salvar mi alma. Claro que cuesta trabajo, ¿cierto?
Como decía el costeño, yo voy, predico y esa gente brinca y se molesta, pero es porque la llaga está abierta, pero la palabra es la sal. Y la sal seca la llaga. La sal sana. Yo, claro, tienes razón. Así como Pedro dijo un momento, y Señor, pero qué palabra tan dura. Y dice, no, pero ¿por dónde más iremos? Solamente Él tiene palabra y palabra de vida eterna. Aunque sea muy dura la palabra, tenemos que recibirla ¿con qué? Con más sedumbre, hermano. Porque esa palabra hará la obra. Esa es la palabra de Dios en Isaías 55:11, ¿cierto? ¿Qué dice la palabra de Dios en Isaías 55? Así será mi palabra que sale de mi boca y no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la cual lo envié. Hermano, ese es nuestro trabajo. Hay gente que lo que está necesitando es una palabra. Pero si alguien me cuenta su situación y yo no lo veo con esta cosmovisión, sino que lo veo de una manera humana, no estoy glorificando al Señor, amén. Hermano, aquí está toda la verdad. Siempre la palabra de Dios dice en su palabra, siempre, porque aquí está toda la respuesta que el hombre necesita. ¿Qué dice la palabra de Dios en Hebreos 2, del versículo 1 al 4? Entonces, ¿qué es, hermanos, si sabemos de que ya es nuestra cosmovisión, de que esta es la verdad y que este es nuestro marco de referencia, tenemos que tener claro esto? Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que ¿qué? Que nos deslicemos. ¿Cómo nos podemos deslizar? Obviando ese marco de referencia y dejando que el mundo nos influencie con lo que nos vende. Hermano, porque es que el mundo te vende las cosas con una sutileza que tú no te estás dando cuenta cuando... ¿Y aquí qué pasó? Sutilmente te engañaron, pero sutilmente te puedes perder. Entonces dice, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, sigamos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos qué? Esta salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron. ¿Quiénes oyeron? Los apóstoles, ¿cierto? Los apóstoles compartieron sus vivencias y lo que está escrito ahí porque ellos lo escucharon y lo vieron. Por eso son apóstoles, ¿cierto? Fueron los que estuvieron ahí, vieron y escucharon, ¿sí? Y fueron inspirados por Dios para darnos estas escrituras que tenemos acá. Amén. Dice, y habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron. Sigamos, el 4. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Hermano, tenemos algo valioso. Dios le plació darnos su palabra. Y una palabra que fue escrita durante 1500 años. Durante mucho tiempo fue escrita esta palabra. Fueron 40 autores, ¿sí? Inspirados por Dios. Dios usó a hombres como nosotros. Yo estuve aprendiendo algo muy hermoso porque decía que Dios usó a hombres con debilidades, a personas humanas, ¿sí? Pero inspirados por Dios para que nos transmitieran lo que Dios quería comunicarnos a nosotros. Usó su personalidad, sus problemas, sus dificultades, pero siempre fue el mensaje de Dios traído por inspiración del Espíritu Santo, no por voluntad de los hombres. Entonces, hermano, no nos descuidemos. Si tenemos una salvación tan grande, echémosle mano, cuidémosla. Esa salvación es Jesucristo, que murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Su sangre nos limpió de todo pecado y nos justificó delante del Padre. Pero ese corazón tiene que estar manso y humilde para recibir esa palabra, para que esa salvación dé frutos en ti, en tu casa, en tu familia. Que ese marco de referencia que tú debes de tener para ver todas las cosas del mundo está en la Biblia.
Psicólogos hay, gloria a Dios por esas personas. Pero los problemas del alma los cura Dios, hermano. Dios es el que sana nuestra alma, ¿cierto? Dios transforma nuestro corazón. Dios transforma tus pensamientos. Dice la palabra de Dios que Él renueva nuestros pensamientos. ¿Pero por medio de qué? De la palabra. Que la palabra sea tu marco de referencia. No hay otra forma de ver el mundo sino por medio de la palabra. Si yo me quito estas gafas, hermano, yo no veo. O sea, mire, así es la vida. Mire, si yo me quito las gafas, yo veo de lejos, pero no puedo leer. Se pierde todo de vista. Así pasa la vida de un creyente que quiere vivir sin su marco de referencia, que es la Biblia. No ve nada. A mí me pasó algo muy chistoso, que yo quise comprarme una gafa de sol y la fui a comprar. Y yo decía, pero estas gafas no sirven, no, ¿qué pasa? Y las limpiaba. Hermano, es que ya voy para 50 años y no veo bien, entonces tengo que usar son las gafas de fórmula. Entonces así le pasa a la vida del creyente que quiere vivir sin un marco de referencia. Si tú no tienes este marco de referencia, vas a terminar teniendo el marco de referencia los comportamientos y las doctrinas del mundo que llevan a la destrucción y a la perdición. Recuerda que son filosofías huecas que el mundo te ofrece. Ideas humanas, como dice el versículo inicial que leímos, ¿cierto? Que con sutileza te van metiendo la mentira como si fuera verdad. Necesitamos activar ese marco de referencia y que de acá, hermano, nos pase solamente lo que sea la verdad, y esa verdad viene de la Biblia. La Biblia está sobre las culturas, sobre los pensamientos de los hombres. Sobre todas las cosas está la Biblia. Y ella solamente no nos sirve para vivir de una manera moral correcta. También nos sirve para vivir de una manera espiritual correcta. Hermano, porque si nosotros vemos lo que dice la palabra en Timoteo, ¿qué dice la palabra? Segundo de Timoteo 3:16, ¿cierto? ¿Qué dice? ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Qué dice? Miren, eso es. Esto, ¿por qué? ¿Por qué se dice esto? Porque eso es lo que hace tu vida, dice. Segundo de Timoteo 3:16, sí. Toda la escritura es inspirada por Dios. Dice, ¿cuántos fueron? 40 autores, ¿cierto? Los que Dios inspiró por medio de su Espíritu Santo, personas a humanos, hermanos, con debilidades, dificultades, con temperamentos diferentes. Dios lo usó para que plasmaran su voluntad. Dios los inspiró para que la escribieran, ¿ok? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil, ¿qué? Para enseñar, para rearguir, para corregir, para instruir en justicia. Sigamos. Al fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué te garantiza a ti tener la Biblia como marco de referencia? Vas a estar preparado ¿para qué? Para toda buena obra. Vas a ser instruido por ella y vas a tener la capacidad también de instruir en ella. Hermano, el mundo está escaso de respuestas. El mundo está escaso de respuestas. Siempre tiene una pregunta, siempre hay una ausencia de algo. Y en la Biblia está todo. Pero como no lo sabemos, a veces no sabemos ni quiénes somos, ni por qué somos hijos de Dios, ni por qué la Biblia es veraz, si la Biblia es un cuento de fábulas, o fue que se le inventó a alguien. Hermanos, allá, si tú no estás preparado para dar esa respuesta, las doctrinas del mundo te van arrastrando. Si tú no tienes claro en lo que tú has creído, hermano, llega el momento en que lo que tú has creído parece una fábula, porque es que en tu corazón no está convencido en quién has creído. ¿Usted se imagina llegar a la meta que llegó Pablo? ¿Pablo qué decía? Que ni la vida, ni la muerte. ¿Pero por qué? O sea, yo me hacía esa pregunta preparando el mensaje. ¿Por qué Pablo decía eso? Hermano, porque Dios le había formado el carácter a Pablo. Pablo de todas maneras era un hombre de un carácter muy fuerte. ¿Sí? Pero cuando él decidió rendirse a los pies del Señor y recibir
todo lo que recibió. ¿Qué recibió Pablo? Azotes, cárcel, persecuciones, hambre, vituperio. Recibió de todo. Pero ¿dónde tenía Pablo puesta la mirada para él poder estar todo eso? En lo eterno, ¿cierto? Él decía, para mí todo esto es ¿qué? Como una inmundicia. Para mí todo esto, es más, Pablo era un hombre rico. ¿Sí saben que Pablo era un hombre rico? Mano, Pablo pertenecía a la sociedad. Pablo lo discipulaba el gran sacerdote. Pablo hablaba se supone que hablaba más de 3 idiomas. Pablo iba de región en región buscando a cristianos para matarle, para apresarle. Y él desechó todo por el amor a Cristo. Pero él dijo, ¿sabe qué? Él llegó a entender que gracias a lo que él recibió de Dios, él podía sobreponerse a todas esas cosas que vive. Dice, nada me podrá separar ya del amor de Cristo. Él entendió la gracia de Dios. Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni persecuciones, ni cárcel. Hermano, él vivió todo porque él tenía puesta su mirada en lo eterno. Y así debe ser nuestra vida. Poner la mirada en lo eterno, en lo que Dios ha hecho y lo que Dios hizo y lo que Dios dijo que iba a hacer con nosotros, hermano. Él lo prometió y Él lo va a hacer. Hermano, para nosotros lo más importante, la aplicación de esto es que la Biblia sea nuestro marco de referencia, porque en Timoteo lo dice que es la Escritura. Primero, que es una inspiración de Dios, útil para enseñar, para instruir, corregir, redarguir, preparar al hombre de Dios para toda buena obra. ¿Qué más necesitamos? Hermano, no necesitamos nada. Necesitamos aprender a comernos esta palabra todos los días. Que esto sea parte de nuestro diario vivir. Y que podamos entender que si tenemos un marco de referencia claro en nuestra vida, no hay nadie que nos arrastre, hermano. Podrán decir cualquier fábula, cualquier cuento, más podrá venir cualquier doctrina con cara de verdad, y que es falso y no te va a poder arrastrar, porque tú sabes en quién has creído. Y eso es lo que necesitamos tener claro. En quién he creído, quién soy y cómo soy. Si no, hermano, podemos pasar como el tamo, arrastrándonos detrás de cualquier viento, porque no tenemos identidad. Nuestra identidad es Cristo. Nosotros somos hijos de Dios y vivimos para su gloria y ponemos su palabra por obra. ¿Y a qué venimos a la iglesia? A adorar a Dios, a darle gracias a Dios, a escuchar su palabra, a entender su palabra, y a qué más, y a obedecerla. Qué poder, ¿cierto? Y tener esta palabra por marco de referencia, para que no vayamos detrás de cualquier mentira que el mundo nos quiera vender como verdad. ¿Amén? Vamos a colocarnos en pie y vamos a orarle al Señor. Bendito Padre, hoy en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te damos gracias, Señor, porque sabemos de que tu palabra es la verdad, de que cielo y tierra pasará, mas tu palabra permanecerá para siempre en nuestros corazones y en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre, a colocar tu palabra por obra todos los días de nuestra vida y obedecerla, Señor. Que en mi corazón esté el anhelo de guardar tu palabra. Ayúdame, Señor, a ser esforzado, a dar testimonio de que tú vives en mí. Ayúdame, Señor, de que tu palabra sea un marco de referencia para mi vida, para mi familia, para mi casa. Y que esa palabra, Señor, sea lo más importante para mí. Sea un alimento diario, Señor, porque la palabra me limpia, porque la palabra transforma mis corazones, Señor. Y la palabra me preparará para toda buena obra, como está escrita en 2 de Timoteo 3:16, Señor. Hoy lo creemos en el nombre de Jesús. Hoy te doy gracias, Señor, por las familias aquí representadas, Padre amado. Ellos han dispuesto a venir a este lugar, Señor. Hoy te doy gracias, Padre amado, por cada uno de ellos. Hoy los bendigo en el nombre de Jesús, Señor. Y que seas tú, Padre amado, supliendo todas las cosas que ellos les haga falta, Padre.
que todos los días seamos esforzados, Señor, para poder predicar tu palabra, Señor, y llevar esa palabra a todo aquel que la necesita. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén.